Con la conquista española, la vida de los pueblos americanos cambió para siempre. Y es que los españoles llevaron a América nuevas instituciones políticas y también nuevas prácticas económicas. Además, hicieron que los pueblos nativos adoptaran la religión cristiana y la cultura de Europa. Pronto, la cultura de los españoles se fue mezclando con la cultura de los pueblos indígenas y con las tradiciones de los pueblos africanos que fueron llevados a América. Así que, a partir del siglo XVI, en Hispanoamérica, lentamente se irán formando nuevas sociedades, que serán el resultado del intercambio cultural entre españoles, indígenas y africanos. Comenzamos con su organización política. La América española estuvo bajo el control del rey de España. Él era la máxima autoridad política de España y de todos los territorios españoles en otros continentes. En las tierras americanas, la principal forma de organización territorial fueron los virreinatos. Estos eran dirigidos por un virrey, que se encargaba de gobernar los territorios americanos en nombre de la monarquía española. Por otra parte, en cuanto a la economía, una de las instituciones económicas más importantes de la América española fue la encomienda. La encomienda fue una institución creada por la monarquía, con la intención de organizar la economía de las tierras conquistadas y evangelizar a los pueblos indígenas. En esta institución, la corona española permitía que algunos de los españoles en América tuviesen a un grupo de indígenas bajo su control. A estas personas se les conocía como encomenderos. Los indígenas estaban obligados a pagar tributos al encomendero. A cambio, el encomendero debía enseñarle a los indígenas la religión y las costumbres de los españoles. De esta manera, la encomienda sirvió para que los españoles aprovecharan el trabajo de los indígenas y también para que los indígenas adoptaran la religión y la cultura de España. Las encomiendas se concentraron sobre todo en el desarrollo de la agricultura en las haciendas y en la extracción de minerales en las minas. También las grandes plantaciones representaron otro importante centro de producción durante la época colonial. En estas plantaciones se producía azúcar, algodón y tabaco. Además, allí trabajaban los esclavos africanos que fueron trasladados a América, especialmente a aquellas zonas donde había poca población indígena. Por otro lado, las sociedades coloniales estuvieron marcadas por el mestizaje, la mezcla entre la población española, indígena y africana. Este proceso de mestizaje provocó que en Hispanoamérica surgieran sociedades con una gran diversidad étnica. Pero esto no significa que en ellas no existieran diferencias sociales. Todo lo contrario, las sociedades coloniales estuvieron fuertemente jerarquizadas. En lo más alto de la pirámide social se encontraban los peninsulares, es decir, las personas que nacían en España. Ellos eran grandes comerciantes y ocupaban los cargos políticos más importantes. Luego de ellos estaban los criollos, es decir, los hijos de españoles que habían nacido en territorio americano. Ellos eran encomenderos, hacendados o terratenientes. Pero, a pesar de que tenían un gran poder económico, no podían ocupar los puestos políticos más altos. Más abajo se encontraban los mestizos. Ellos trabajaban en los campos como peones o podían ser artesanos, carpinteros y albañiles. Después estaba la población indígena, que en su mayoría formaba parte de las encomiendas. Y por último se encontraban los esclavos de origen africano, quienes eran forzados a trabajar en las plantaciones y en las minas. Y de esta manera estuvo organizada Hispanoamérica durante la época colonial.